¿Qué es lo que nos dice aquí la información? Nos dice la literatura. Dice que la ósmosis ocurre un transporte espontáneo de disolvente desde un soluto diluido o una solución salina hacia un soluto concentrado. Y lo podemos ver en este dibujo. Entonces tienen la cara del lado izquierdo de la membrana con una concentración menor y va en dirección la cara de concentración mayor. Entonces se le llama ósmosis, como lo dice aquí en el inciso A. Por el contrario, si tenemos una membrana donde estamos permeando de una concentración mayor a una menor, se le llama ósmosis inversa. Y la diferencia va a consistir en la presión. Vean estos capilares que están acá, en cada lado de la membrana. Cuando es un problema de ósmosis, prácticamente las alturas de estos capilares son iguales. Pero cuando hablamos de ósmosis, necesitamos una presión más alta, de tal manera que venzamos esta presión osmótica que le llamamos pi. La presión osmótica pi es la presión requerida para detener la ósmosis. Esta presión depende de la temperatura y de la concentración molar de la solución y está dado por la fórmula pi igual a molaridad, constante de los gases ideales y la temperatura. Miren, cuando están en equilibrio, la presión osmótica, ¿cómo se eleva? Por eso es que cuando nosotros consumimos pues mucha sal, por ejemplo, o azúcares, nuestra presión se eleva. Es por esto. Porque la concentración es muy alta, digamos del lado de la membrana, y del otro lado, pues bueno, su concentración es muy baja. Y bueno, creo que queda muy clara la definición de ósmosis y de ósmosis inversa. Hay que calcular pi en la cara 1 y en la cara 2. Vamos a tener una delta de pi, pero también una delta de presión a través de la membrana. Y con eso vamos a sacar los flujos, tanto de agua como del soluto. Pues podremos ver ciertos factores de ósmosis, que le llaman coeficientes de ósmosis. Estas son las fórmulas de ósmosis. Entonces, de acuerdo a esto, en la figura se muestra lo que ya les expliqué ahorita. Cómo viaja, en este caso, el soluto, de uno diluido a uno concentrado, y de uno concentrado hacia uno diluido. Y va a estar presente entonces esa pi. El flujo de disolvente se puede reducir ejerciendo una presión sobre el lado de la solución salina y la membrana, como se muestra en la figura del lado derecho. Aquí le estamos aplicando una presión mecánica. Este se le llama presión osmótica de la solución salina. Se alcanza el equilibrio y la cantidad de disolvente que pasa en sentido opuesto es igual. Es decir, que el disolvente en este caso viene siendo el agua, por ejemplo, que disuelve el cloruro de sodio. Los potenciales químicos del disolvente en ambos lados de la membrana son iguales. El fenómeno de ósmosis inversa se usa en varios procesos. Una aplicación importante comercial es la desalinización de agua de mar o agua salobre para producir agua potable, a diferencia de los procesos de destilación y congelamiento utilizados para eliminar disolventes. La ósmosis inversa se efectúa a temperatura ambiente sin cambiar la fase. Este proceso es sumamente útil para el procesamiento de productos térmicos y químicamente inestables. Entre otras aplicaciones se encuentra la concentración de jugos de frutas y la leche, y la recuperación de proteínas y el azúcar del suero del queso y el concentrado de enzimas. Bueno, pues vamos a ver las ecuaciones que lo gobiernan. Para poder sacar entonces la presión osmótica, ya vimos cuál es la presión osmótica, es esta presión que ejerce los iones. De hecho, los iones del soluto junto con el disolvente, ¿no? Es donde se genera la presión osmótica. Entonces hay que vencerla, hay que aplicarle aquí una presión mecánica. Esta presión tiene que ser mayor para que logre atravesar aquí el disolvente a través de la membrana. Y el soluto se tiene que quedar del lado de la cara de la membrana. Entonces aquí debe haber una concentración muy baja de A. Y se calcula esa presión osmótica mediante esta ecuación, que se parece mucho a la ley de los gases ideales. O sea, la presión va a ser igual a N por RT entre volumen. Porque aquí tenemos PV es igual a NRT, entonces despejamos P, pero para el caso de ósmosis inversa en lugar de P es pi, donde N es el número de kilogramos mol o de moles de soluto. V viene siendo el volumen del agua disolvente pura en metros cúbicos asociado en
N kilomoles de soluto, mientras que R es la constante universal de los gases ideales y toma valor de 82.053 por eso a la menos 3 metros cúbicos atmósferas kilomol grado Kelvin. Y la temperatura es en Kelvin. Entonces, de esa manera encontramos la presión osmótica. Lo podemos calcular mediante esta fórmula o lo podemos calcular mediante tablas. Ya hay tablas para cloruro de sodio, hay tablas para las soluciones de sacarosa y también soluciones de agua de mar. Bueno, agua de mar es lo que estamos viendo, pero soluciones de cloruro de sodio artificial. Y en esta tabla se puede observar cómo tenemos que trabajar las unidades. Para que podamos leer entonces nuestra tabla, que en la primera columna es necesario que tengamos en gramos mol o mol de cloruro de sodio de soluto por kilogramo de disolvente. Y aquí están los valores. Si no tenemos exactamente el valor, hay que interpolar. Digamos que nos den por ahí un valor de 0.015. Si nos dan 0.015, interpolamos entre 0.01 y 0.15. Si nos dijeran, a ver, la concentración del cloruro de sodio es de 0.84. Ah, bueno, si es 0.84, interpolamos entre 0.5 y 1. Y leemos pi. Finalmente lo que nos interesa es esta presión osmótica. Aquí se alcanzan a ver la manita. Esto es lo que nos interesa. Y la densidad también. La densidad va de la mano con esta concentración de mol de cloruro de sodio por kilogramo de agua. Entonces aquí la densidad tiene que ver con qué cantidad de cloruro de sodio está presente en la solución. Entonces, si tiene poca cantidad de cloruro de sodio, significa que prácticamente esta densidad es la del agua, porque domina la densidad del agua. El cloruro de sodio prácticamente no tiene mucha influencia. Sin embargo, si tenemos mucho cloruro de sodio, entonces esta densidad se empieza a modificar. Y como les comentaba, aquí tenemos para otros casos soluciones de sal de mar. Hay que ver la concentración, aquí lo tenemos en % en peso de sales y pi. En el caso de las soluciones de sacarosa, nos los van a dar en fracción molar de soluto por 10 a la 3. Hay que tener estos valores para sacar su pi. Bueno, pues ahí está la tabla, entonces para poderlo usar, solamente hay que tener estas concentraciones en mol de cloruro de sodio por kilogramo de agua y ya tener pi, esas pi's aquí en estas fórmulas. Bueno, pero antes de usar las fórmulas, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo nos dicen el cálculo de la presión osmótica de una solución salina. Calcule la presión osmótica de una solución que contiene 0.10 gramos mol de cloruro de sodio por 1000 gramos de agua. Lo más fácil es usar la tabla, miren, que tenemos 0.10 gramos mol de cloruro de sodio por 1000 gramos de agua. ¿Acaso no va a ser 0.10 mol de cloruro de sodio sobre kilogramo de agua? Pues esto es igual a eso. Una concentración, vamos a llamarle CaDL o Ca de cloruro de sodio en el líquido. Y lo que queremos es encontrar pi, la presión osmótica. Entonces necesitamos buscar 0.10 en la tabla para ver cuál es su pi. Nos vamos aquí abajo. Bueno, aquí nos lo pusieron muy fácil. Buscamos 0.10 y vemos que es 4.56 atmósferas. Es el valor que nos piden. Bueno, este es de tablas. Vamos a hacerlo a mano. ¿Cómo lo hacemos a mano? Bueno, usamos la fórmula que ya vimos por ahí. Número de moles por RT entre volumen de la solución. Entonces, en el número de moles va a ser 2, porque son 2 iones. Es del cloruro y del sodio. Y luego viene la solución. Dijimos que es 0.10 moles de NaCl sobre kilogramo
de agua. Multiplicamos por la solución y vamos a tener los moles totales. Entonces, si lo pasan a kilomoles, acuérdense que está por kilogramo, ¿no? Aquí abajo está en kilogramo. Entonces este kilogramo no lo podemos tener, hay que tenerlo en volumen. Y metemos la densidad. Kilogramos de agua. Y arriba metros cúbicos de agua también. Sí, debe ser metros cúbicos. Sí, porque la R está en metros cúbicos. Y si buscamos la densidad a 25 grados centígrados, dice que es 997. Es cuando no tenemos nada de sal. Lo pueden buscar en internet. La densidad del agua a 25 grados Celsius. Entonces 997. Equivale a un metro cúbico. Y luego viene R. R ya no los dan. Dice que R tiene que estar en 82.057 atmósferas metros cúbicos entre kilomol grado Kelvin. Y luego 298.15, porque estamos a 25 grados centígrados, esto se convierte a Kelvin, 298.15. Y abajo ya vimos la conversión. Se van a cancelar aquí los metros cúbicos con los metros cúbicos, Kelvin con los Kelvin. A las atmósferas esas no, pero los kilogramos aquí, kilogramos con kilogramos. Kilomol con kilomol en el denominador. Y deben de nada más aparecer las atmósferas, que son los que están acá. Según aquí dice que da 4.88. Entonces 4.88 a mano. Con tablas 4.54. Es algo cercano.